Bienvenidos a Tercer Género. Historia, el canal donde el amor entre chicos se cuenta despacio, sin filtros y sin pedir permiso. La historia de hoy se titula Fingí desmayarme para provocarlo, pero entonces me besó y eso me hizo darme cuenta. 2 semanas de verano, una sola cama, 4 años de amistad que nadie se había atrevido a tocar, y un riachuelo donde todo se rompió por la mitad. Si te gustan estas historias, suscríbete y activa la campana. Ponte cómodo, sube un poco el volumen y déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Empezamos. Aquel verano estuve a punto de ahogarme en un riachuelo. Y fue sin ninguna duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero para llegar hasta ahí hay que empezar por el principio, y el principio fue Hugo apoyado en la puerta de nuestra habitación con esa cara suya de tener las cosas ya decididas, pidiéndome que pasara 2 semanas de vacaciones ayudando en la finca de sus abuelos. Yo dije que sí. Y dije que sí por una razón absurda, porque me prometió que había una sorpresa. La primera sorpresa llegó nada más subir las escaleras de aquella casa. Había una sola cama. Una. Para los dos. Durante 14 noches. La segunda fue una yegua llamada Canela que estuvo a punto de confundir mi pelo con heno mientras Hugo, en lugar de ayudarme, se partía de risa apoyado en la valla. Pero la sorpresa de verdad, la que lo cambió todo, pasó junto al agua. Y después de aquello nada entre nosotros volvió a ser lo mismo. Aunque me estoy adelantando. Unos días antes yo tenía un plan perfecto para el verano. El plan que cualquier estudiante reventado de último año merece: dormir hasta mediodía, trabajar las horas justas para no morirme de hambre y fingir que el montón de solicitudes de empleo encima de mi escritorio no me estaba juzgando. En silencio. Entonces Hugo se apoyó en el marco de la puerta y me soltó. ¿Te vienes 2 semanas a echar una mano en la finca de mis abuelos? Yo lo miré fijamente. Tengo pinta de estar cualificado para manejar maquinaria agrícola. Sus ojos recorrieron mi camiseta arrugada y el cuenco de cereales que tenía apoyado en la barriga. ¿Sabes cargar un cubo? Técnicamente. Entonces estás sobrecualificado. Aquello debería haber sido mi primera señal de alarma. Hugo llevaba 4 años siendo mi compañero de habitación. Sabía que odiaba las mañanas que le robaba las sudaderas y que yo consideraba los fideos instantáneos un grupo alimenticio completo. También sabía que casi nunca le decía que no cuando me miraba así tranquilo, paciente, con un puntito de guasa, como si ya se hubiera anticipado a todas las excusas que yo estaba a punto de poner. Así que 2 días después iba en su vieja camioneta con el control absoluto de la música y cantando mal a propósito todas las canciones de la radio. Esa no es la letra. Hugo mantenía una mano en el volante mientras alargaba la otra hacia el botón del volumen. Le di un manotazo. El arte evoluciona. Lleva 6 canciones destrozadas. De nada. Amenazó con dejarme tirado en una gasolinera. Yo le recordé que sus abuelos supuestamente necesitaban ayuda. ¿Quién va a salvar la finca si no estoy yo? Le tembló un poco la boca. Empiezo a pensar que perder la cosecha merecería la pena. El viaje nos llevó mucho más lejos de la facultad de lo que yo esperaba. La cobertura desapareció. Los edificios dieron paso a carreteras abiertas. Y cada vez que preguntaba cuánto trabajo íbamos a hacer exactamente, Hugo me daba respuestas sospechosamente vagas. Algo de vallado, dar de comer a los animales, cosas del huerto. Cosas del huerto suena peligroso. Solo para las plantas. 2 horas más tarde sus abuelos me recibieron como si llevaran meses esperándome. La abuela Amparo me abrazó antes de que hubiera terminado de bajarme de la camioneta. El abuelo Ramiro me estrechó la mano y acto seguido me preguntó si les tenía miedo a las gallinas. No contesté. Una gallina chilló en algún punto detrás del pajar. Me lo replanteé. Todo iba bien hasta que la abuela Amparo nos llevó arriba, abrió la puerta del cuarto de invitados y se quedó parada en seco. Ay, es verdad. El cuarto de Hugo todavía tiene lo del tejado. Miré dentro. Una habitación. Una cómoda. Una cama. No 2 camas juntas. Una cama de matrimonio entera y sin trampa. Hugo se quedó callado a mi lado. Yo miré el colchón, luego lo miré a él. 4 años viviendo juntos me habían dado muchísima más confianza de la recomendable. Sonreí y le di una palmada en el hombro. Llevamos 4 años compartiendo cuarto. Compartir cama 2 semanas no debería ser un problema. Hugo levantó una ceja. Solo me preocupa porque das patadas mientras duermes. Yo no doy patadas. Me tiraste del sofá en tercero. Aquello fue defensa propia. Esa noche construí un muro de almohadas entre los dos. Hugo lo examinó con atención. Frontera internacional. Se requiere visado. Tiró una almohada al suelo de una patada. Solicitud denegada. Me reí, apagué la lámpara y me dije a mí mismo que no había cambiado nada.
Y entonces la habitación se quedó en silencio. Sin ruido de pasillo, sin el zumbido del minifrigorífico de la residencia. Solo Hugo respirando a menos de medio metro. Y por primera vez en 4 años me di cuenta de que olía a jabón de cedro y a ropa recién lavada. Aquello fue raro, decidí ignorarlo. En algún momento después de medianoche me desperté con calor. El muro de almohadas había desaparecido. Hugo se había girado hacia mí y tenía una pierna pesada encima de la mía. Debería haberla apartado. En lugar de eso me quedé quieto escuchándole respirar y preguntándome por qué estar atrapado debajo de mi mejor amigo resultaba de pronto demasiado cómodo. Al amanecer ya me había convencido a mí mismo de que la pierna de Hugo había acabado sobre la mía por accidente. La gente se mueve mientras duerme. No significaba nada. Absolutamente nada. Entonces él abrió un ojo, miró nuestras piernas enredadas y sonrió. ¿Cómodo? Le aparté la rodilla de un empujón. Has cruzado una frontera internacional sin permiso. Tu frontera se derrumbó sola. Sabotaje. Mala construcción. 10 minutos después estábamos abajo comiendo tortitas mientras la abuela Amparo nos explicaba nuestra primera tarea: dar de comer a los animales. Me enderecé en la silla. Perfecto. A mí los animales me adoran. Hugo bajó el café muy despacio. Y ellos lo saben. El abuelo Ramiro nos dio 2 cubos, y señaló hacia el gallinero. Empezad por ahí. Los primeros 30 segundos fueron un éxito. Abrí la portezuela, esparcí el pienso y le lancé a Hugo una mirada de superioridad. Talento natural. Entonces una gallina me picoteó el lateral de la zapatilla. Otra saltó hacia el cubo. Y de alguna manera en cuestión de segundos media docena de gallinas me perseguían por el corral mientras Hugo, apoyado en la valla, lo grababa todo con el móvil. Deja de grabar y ayúdame. Yo corría en círculos abrazando el cubo contra el pecho. Necesito pruebas. Hizozum. ¿Pruebas para qué? Para tu futuro juicio por la custodia. Yo no tengo hijos. Exacto. Un gallo se me vino directo a la cara. Grité, solté el cubo y salí disparado a esconderme detrás de Hugo. Él se rió tanto que tuvo que agarrarse a la valla. Eres una persona horrible. Señalé a los bichos que ahora picoteaban plácidamente del suelo. Han olido mi debilidad. Han olido el pienso. Es lo mismo. Debería haber sabido que las gallinas eran solo el principio. El abuelo Ramiro nos mandó después al establo donde Hugo me presentó a una yegua castaña llamada Canela. Es mansísima. Me acerqué despacio con la mano extendida tal y como me habían enseñado todos los videos de caballos que había visto en mi vida. Canela me olfateó los dedos, parpadeó y a continuación me arrancó la gorra de la cabeza. Hugo se dobló por la mitad de la risa. Le caes bien. Me ha robado. Canela levantó la cabeza mascando la visera. Era mi gorra favorita. Eso mismo dijiste de 3 gorras distintas el mes pasado. Soy un hombre complejo. Cuando Hugo consiguió recuperarla, la gorra estaba húmeda y doblada. La miré con auténtico horror. Él le sacudió el heno de encima y me la colocó al revés en la cabeza. Mejor. Estás disfrutando demasiado con esto. Bastante, sí. Así que cogí un puñado de heno y se lo dejé caer sobre el pelo. Hugo se quedó completamente quieto. Yo sonreí con toda la dulzura del mundo. Mejor. Entrecerró los ojos. Cogí. Llegué a dar 6 pasos. Me cogió por la cintura desde atrás y los dos caímos muertos de risa sobre un montón de paja limpia junto a la cuadra. Me retorcí intentando escapar, pero Hugo me sujetó las muñecas por encima de la cabeza con una sola mano. Pide perdón. Jamás. Dani. Tu pelo estaba soso. Su mano bajó de mis muñecas a mi cintura cuando intenté incorporarme. Y entonces ninguno de los dos se movió. Su cara estaba más cerca de lo que yo esperaba. Tenía una brizna de paja pegada junto a la mejilla. Se oía perfectamente cómo respirábamos los dos. Durante un segundo muy raro la broma desapareció. Luego levanté una ceja. ¿Piensas retenerme hasta el otoño? Se le levantó la comisura de la boca. Me lo estoy planteando. Mi estómago hizo algo estúpido. Me reí demasiado rápido y le tiré paja al pecho. Sueña más alto. Después, mientras barríamos el establo, Hugo se colocó detrás de mí y me retiró con cuidado una brizna del pelo. Sus dedos me rozaron el borde de la oreja. Fue un roce mínimo. Aún así se me olvidó lo que estaba diciendo. Esa noche al meternos en la cama lo señalé con el dedo. Tú en tu lado. Hugo se acomodó en la almohada. Fuiste tú el que se despertó abrazándome. Pensaba que eras una almohada. Giró la cabeza muy despacio. No sé si ofenderme o sentirme halagado. Apagué la lámpara antes de que pudiera verme sonreír. Pero en algún momento en la oscuridad me di cuenta de que algo había cambiado.
No mucho. Solo lo justo para que cuando su mano quedó apoyada entre los dos yo notara exactamente lo cerca que estaba. Para la tercera mañana ya había aprendido 3 cosas importantes sobre la vida en el campo. 1. Los gallos consideran el amanecer una emergencia personal. 2. La tierra encuentra sitios del cuerpo humano donde la tierra no tiene absolutamente nada que hacer. Y 3. Hugo estaba injustamente bien con las mangas remangadas. Intenté no pensar en la tercera. La abuela Amparo nos dio unos guantes después del desayuno y señaló hacia el huerto. Quitad las malas hierbas, enderezad las cañas y regadlo todo antes de comer. Miré las hileras. ¿De cuántas malas hierbas estamos hablando? Hugo cogió una azada. Y todas. 10 minutos después yo estaba sentado en la tierra con una mano en la zona lumbar. He envejecido 40 años. Hugo ni levantó la vista. Tienes 22. Físicamente. Suspiré. Espiritualmente tengo 80 y estoy decepcionado con el gobierno. Eso le arrancó una carcajada, lo cual me pareció una victoria. Yo me pasé a la manguera mientras él arreglaba las cañas de los tomates. Estuvimos un rato trabajando sin discutir. Aquello era sospechoso, así que apunté el agua a sus botas. Hugo miró hacia abajo. Después me miró a mí. Yo abrí mucho los ojos. Fallo del material. Volvió a las plantas. Sonreí y le mojé el hombro. Esta vez dejó la caña en el suelo muy despacio. Accidente. Un accidente tremendo. Fue a por la manguera. Yo la escondí detrás de la espalda. No escales el conflicto. Has empezado una guerra. He empezado un riego. 30 segundos más tarde yo corría entre las hileras del huerto mientras Hugo me perseguía con la manguera. El agua me dio en la espalda. Grité, cogí una caja de tomates a modo de escudo y estuve a punto de tropezar con una regadera. Estás destruyendo la producción de alimentos. Daños colaterales. Me giré para mojarle otra vez, pero me atrapó por detrás. Un brazo se cerró alrededor de mi cintura mientras con el otro me arrancaba la manguera de la mano. Ríndete. Su aliento me rozó el lado del cuello. Mi risa salió más suave de lo que yo pretendía. Nunca. Mala respuesta. Apretó un poco más el brazo, lo justo para impedir que escapara. Y ahí fue cuando la broma cambió. No desapareció. Solo cambió de forma. Me volví muy consciente de su pecho contra mi espalda. De sus manos abiertas sobre mi estómago. El agua seguía corriendo junto a nuestros pies y ninguno de los dos se movía. Entonces Hugo se inclinó un poco más. Última oportunidad. Tragué saliva. Sigo diciendo que no. Me soltó tan de golpe que estuve a punto de trastabillar. Tú lo has querido. Y antes de que pudiera reaccionar me disparó el agua directamente a la cara. Grité y después lo perseguí por todo el huerto hasta que los dos acabamos empapados y sin aire de tanto reírnos. El momento se había ido. Casi del todo. Más tarde nos sentamos en los escalones del porche con una toalla cada uno sobre los hombros. Hugo me miró de reojo y alargó la mano. No te muevas. ¿Por qué? Su pulgar me limpió un churrete de barro de la mejilla. Te habías dejado un trozo. Lo miré. Lo miré de verdad. Tenía el pelo húmedo. Le quedaba agua cerca de la mandíbula. Y durante un segundo completamente irracional mis ojos bajaron hasta su boca. Hugo se dio cuenta. Lo supe porque su mano se detuvo. Así que hice lo único maduro que tenía a mano, metí 2 dedos en el barro que había junto a mi zapatilla y se lo estampé en la punta de la nariz. Tú también te habías dejado un trozo. Y salí corriendo. Me persiguió media casa entera mientras la abuela Amparo gritaba desde la puerta que como le estropeáramos los tomates esa noche dormíamos en el pajar. Esa noche Hugo apagó la lámpara y se quedó mirándome en la oscuridad. Estás muy callado. Estoy pensando. Peligroso. Le tiré una almohada a la cara. La cazó al vuelo. ¿En qué piensas? En cómo ganarte mañana. Era mentira. Porque en lo que estaba pensando de verdad era en cómo se había sentido su brazo alrededor de mi cintura y en por qué una parte de mí había deseado que no me soltara tan rápido. A la mañana siguiente la abuela Amparo le dio a Hugo una lista de la compra lo bastante larga como para considerarse literatura y nos mandó al pueblo. Yo me ofrecí voluntario para empujar el carro porque según yo tengo un fuerte liderazgo natural. Según Hugo tengo un historial de meter 12 cosas innecesarias en la cesta. Ambas afirmaciones eran ciertas. En 5 minutos había añadido patatas picantes, gominolas, 2 clases de galletas y unos cereales con forma de dinosaurios diminutos. Hugo sacó los cereales. Yo los volví a meter. Sacó las galletas. Metí un paquete más grande. Estamos comprando comida, no preparándonos para un apocalipsis a base de azúcar. Me apoyé en el carro.
Tú no sabes lo que nos depara el futuro. Sacó las gominolas. Yo di un grito ahogado. Eso es comida de apoyo emocional. Sobrevivirás. ¡Qué frialdad! ¡Qué exactitud! Estábamos discutiendo por una bolsa de nubes cuando una señora mayor que había a nuestro lado nos sonrió. Recién casados. No lo dudé ni un segundo. Sí. Es muy controlador con el dinero. Hugo me miró una vez y a continuación me pasó un brazo por los hombros. Mi marido se gasta todo el presupuesto en chuches. Mi cerebro dejó de funcionar. Su mano se quedó apoyada con total naturalidad en la parte alta de mi brazo mientras la señora se reía y nos deseaba mucha suerte. Yo debería haberla corregido. En lugar de eso me quedé allí plantado con Hugo caliente contra mi costado, dándome cuenta de repente de que olía al mismo jabón de cedro que había notado en la cama. Cuando la mujer se alejó carraspé. Te has metido en el papel muy rápido. Hugo empujó el carro hacia adelante. 4 años viviendo contigo. Tengo experiencia. Como marido. Me miró de reojo. Como el responsable. Aquello debería haber cerrado la broma. No la cerró. En la caja la cajera me miró y se le iluminó la cara. Tú eres Dani. Me quedé helado. Depende. Le debo dinero. Se rió. Es que Hugo habla de ti. Me giré despacio. Ah, sí. Hugo descubrió de pronto que el expositor de caramelos era fascinante. La cajera siguió pasando la compra. Eres el compañero al que le gusta el café dulce y odia las pasas. Las pasas son uvas que se han rendido, y que se duerme con 3 alarmas puestas. Señalé a Hugo. ¿Qué más le has contado a este pueblo? Se encogió de hombros. Sobre todo tus delitos. Pero la cajera sonrió. Dice que haces una pasta buenísima. Fue una tontería. Una cosa mínima casi ridícula. Y aún así se me quedó dentro. Porque en todas las historias que Hugo contaba de la facultad, por lo visto yo salía las veces suficientes como para que una desconocida supiera lo que comía. De vuelta paramos a por un café, y yo me quedé dormido antes de que saliéramos del pueblo. Cuando desperté la camioneta estaba aparcada bajo una hilera de árboles y Hugo estaba sentado a mi lado mirando el móvil con el motor apagado. ¿Por qué no nos movemos? Levantó la vista. Estabas dormido. Has parado la camioneta. Parecías cansado. Miré el reloj. ¿Cuánto rato? 20 minutos. Podrías haberme despertado. Hugo dejó el móvil. Estabas tranquilo. Por una vez. No tuve ninguna broma preparada. Me quedé mirando el parabrisas y luego lo miré a él. Siempre me prestas tanta atención. Sus dedos tamborilearon una vez sobre el volante. Llevo 4 años viviendo contigo. Eso no es una respuesta. Se le levantó la comisura de la boca. Es difícil no fijarse en ti. Arrancó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso. Me pasé el resto del camino fingiendo que miraba la carretera, pero había una idea dando vueltas en mi cabeza sin parar. A lo mejor Hugo hablaba de mí mucho más de lo que yo creía. Y a lo mejor yo estaba empezando a fijarme en él de maneras que no tenía previstas. Para el 5.º día había dejado de fingir que el trabajo en el campo era un sufrimiento temporal, y había empezado a tratarlo como un programa de gimnasio especialmente agresivo. Aquella tarde, después de 3 horas en el huerto, tenía la camiseta pegada a la espalda, los brazos molidos, y la sensación de que el sol se había ofendido personalmente por mi existencia. Me dejé caer en el escalón del porche y señalé a Hugo. Si me desmayo, di a todo el mundo que morí con valentía. Me pasó una botella de agua. Has estado 20 minutos discutiendo con una tomatera. Sabía lo que había hecho. Hugo miró hacia la línea de árboles. Vamos al riachuelo. Me incorporé. Hay sombra. Sí. Agua fría. Sí. Gallinas. Probablemente no. Ya estaba de pie. La caminata duró menos de 15 minutos y cuando se abrieron los árboles se me olvidó protestar. El agua corría clara sobre piedras lisas con anchura suficiente para nadar y poca profundidad cerca de la orilla. Hugo se quitó las zapatillas de una patada. No te tires de cabeza. Hacia el centro se hace más hondo. Me saqué la camiseta por encima de la cabeza. Subestimas mi instinto de supervivencia. Y entonces salté y grité inmediatamente porque el agua estaba helada. Hugo se quedó en la orilla partiéndose. Menuda técnica. Me limpié el agua de la chara. Métete aquí, cobarde. Entró despacio sin inmutarse lo más mínimo por el frío. Algunos pensamos antes de actuar. Le lancé agua al pecho. Algunos sois aburridos. Y así empezó la guerra. Hugo me mandó una pared de agua entera. Me agaché, salí por detrás de él e intenté empujarlo hacia adelante. No se movió ni un centímetro. Ese era tu plan. Estoy ablandando el objetivo.
Aterrador. Lo intenté otra vez. Esta vez me cogió las dos muñecas y tiró. Perdí pie. Un segundo antes me estaba riendo. Al siguiente estaba pegado a él con una mano apoyada en su hombro y su brazo cerrado alrededor de mi cintura. El agua nos llegaba justo por encima de las caderas. Todo se quedó extrañamente en silencio. No el riachuelo. No los pájaros. Nosotros. Hugo me miró desde arriba y por primera vez en todo el día no estaba sonriendo. Su mano seguía en mi costado cálida firme. Mis dedos se cerraron un poco más sobre su hombro. Y entonces sus ojos bajaron. No mucho, lo justo, hasta mi boca. Mi cerebro se quedó en blanco. Hugo era mi compañero de habitación. Mi mejor amigo. El tío que una vez se comió el último trozo de pizza y se lo echó a la culpa al repartidor. No había ningún motivo para que el corazón me fuera así. Ningún motivo para fijarme en lo cerca que estaba. Ningún motivo para preguntarme qué pasaría si ninguno de los dos se movía. Así que, como es lógico, entré en pánico y le tiré agua a la cara. «Has perdido». Hugo parpadeó. «Estás muerto». Eché a correr. Me persiguió por el cauce mientras yo me reía tanto que estuve a punto de caerme 2 veces. El momento desapareció, casi del todo. Después nos tumbamos en la hierba de la orilla a secarnos. Yo me quedé mirando el cielo esforzándome muchísimo por no mirarlo a él. Aquello duró unos 10 segundos. Tenía el pelo todavía mojado. Una gota le bajaba despacio por el lateral del cuello. Aparté la vista. Volví a mirar. «¿Qué te estoy viendo?», murmuró Hugo. «Estoy observando». «¿El qué?». «Tu mala postura». Se rió y yo me concentré muy intensamente en las nubes. Esa noche nos metimos en la cama sin reconstruir el muro de almohadas. Nuestros hombros se tocaban por debajo de la manta. Ninguno de los dos se apartó. Me dije que era porque la habitación era pequeña. Pero tumbado allí a oscuras, en lo único que podía pensar era en su brazo alrededor de mi cintura y en cómo me había mirado justo antes de que yo estropeara el momento. A la mañana siguiente me desperté con Hugo abriendo el armario en silencio con el aire de un hombre que está robando en su propia casa. Me incorporé sobre un codo con el pelo en los ojos. «Llamo a la policía. O esto es un delito familiar». Se dio la vuelta con 2 cañas de pescar en la mano. Ninguna de las 2 cosas. Estoy rescatándolas de una vida aburrida. Miré las cañas. Luego a él. Nos vamos a saltar el trabajo. Temporalmente. Tus abuelos lo saben. No. Ya estaba fuera de la cama antes de que terminara de contestar. 20 minutos más tarde cruzábamos el prado de atrás a escondidas con una cesta de picnic, 2 sillas plegables, y esa clase de seguridad que suele aparecer justo antes de una mala decisión. La charca estaba más allá del pastizal, tranquila y en sombra, con un viejo embarcadero de madera que se metía sobre el agua. Cogí una caña como si llevara haciéndolo toda la vida. «Prepárate para pasar vergüenza». Hugo abrió la caja de anzuelos. «¿Por qué motivo?». «Por mi talento natural». 10 minutos después, mi hilo estaba enredado en la rama de un árbol. Hugo levantó la vista. «Impresionante. Interferencia del viento». «No hace viento». «Entonces sabotaje». Se subió a la rama baja para desenredarlo mientras yo le daba indicaciones desde abajo. «A la izquierda». «Ya lo sé». «No, mi izquierda. Te has dado la vuelta 3 veces». Estoy ofreciendo apoyo emocional. Por alguna razón aquello no ayudó. 1 hora después yo no había pescado nada. Hugo sacó un pez diminuto y yo lo señalé de inmediato. «Lo hemos conseguido». Me miró de reojo. «Hemos». Yo he creado un ambiente positivo. Hugo le quitó el anzuelo con cuidado y lo devolvió al agua. «Tu contribución ha sido perder 2 gusanos. Se escaparon al agua. La libertad es importante». Después extendió una manta bajo un árbol y abrió la cesta. Bocadillos, fruta, limonada y las galletas de canela que yo compraba siempre en la panadería de al lado de la facultad. Levanté una. «¿Esto lo has metido tú?». Se estiró sobre la manta. «Puede. Te has acordado. Las mencionabas cada vez que pasábamos por delante de esa panadería». Algo caliente se me instaló detrás de las costillas. Lo tapé con una broma. «O sea que esto no es pescar. Esto es absentismo organizado». «Exacto». Comimos, hablamos de primero de carrera y discutimos sobre cuál de los dos había sido el peor compañero de habitación. Hugo sostenía que yo fui insoportable desde el primer día. «Cantabas mientras deshacías la maleta. La música construye comunidad». Se quejó el pasillo entero. «Envidia». Se rió. Y entonces la conversación derivó hacia la graduación. Le hablé de la oferta de trabajo a 6 horas de allí. Hugo se quedó callado. No de forma dramática.
Solo quieto. Nunca me lo habías contado. Yo me puse a tirar del borde de la manta. No es oficial, pero lo quieres. Puede. Asintió y miró hacia la charca. Aquel silencio me molestó más de lo que debería. Me echarías de menos. Hugo sonrió de medio lado. Echaría de menos tener a alguien que me coma toda la comida. En serio. Su expresión se suavizó. Sí. Solo una palabra. Pero cayó de otra manera. Nos tumbamos después de comer hombro con hombro. Sin pensarlo apoyé la cabeza contra él. Hugo no se apartó. Nuestras manos quedaron entre los dos y al final nuestros meñiques se rozaron. Ninguno de los dos retiró la mano. Cerré los ojos fingiendo que el sol me daba sueño. Entonces Hugo habló tan bajo que casi no lo oigo. Ojalá estas 2 semanas fueran más largas. Lo oí perfectamente. Cada palabra. Pero mantuve los ojos cerrados porque no sabía que me daba más miedo preguntarle qué quería decir o darme cuenta de que ya lo sabía. Para la 7ª mañana compartir cama con Hugo había pasado de ser incómodo a ser sospechosamente normal. Me desperté caliente, cómodo y usando algo bastante más firme que una almohada. Cuando abrí los ojos tenía la mejilla apoyada en el pecho de Hugo, un brazo alrededor de su cintura y las piernas de los dos enredadas bajo la manta. Hugo ya estaba despierto mirando el móvil con una mano como si aquello pasara todos los días. Levanté la cabeza. Esta situación requiere una explicación. Bajó la vista hacia mí. De acuerdo. ¿Por qué no me has apartado? Quería ver cuánto tardabas en darte cuenta. Me aparté rodando de golpe, se me olvidó dónde estaba el borde y casi me caigo de la cama. Hugo me cogió de la muñeca y tiró de mí hacia atrás. Aterricé de frente a él mucho más cerca de lo previsto. Su mano siguió rodeándome la muñeca. Durante un segundo muy raro ninguno de los dos bromeó. Le vi una cicatriz diminuta debajo de la barbilla que en 4 años no había visto nunca. Ya puedes soltarme, murmuré. Su pulgar se movió contra mi piel. Seguro, mi cerebro dejó de funcionar. Probablemente. Hugo me soltó y se sentó. ¡Qué respuesta más contundente! Después del desayuno el abuelo Ramiro nos mandó a arreglar un tramo de valla junto al pastizal. Yo cargaba con los tablones mientras Hugo se encargaba del martillo, básicamente porque sostenía que yo tenía una energía peligrosa cerca de las herramientas. Una vez monté una silla. Alineó una tabla. La montaste del revés. Tenía personalidad. A mediodía habíamos arreglado la mitad de la valla y habíamos dibujado varias caras completamente innecesarias en la parte interior de los tablones donde el abuelo Ramiro no las vería. Yo le estaba dibujando pelo a una que se parecía sospechosamente a Hugo cuando una astilla se me clavó en el dedo. ¡Ay! Hugo soltó el martillo al instante. A ver. Es minúscula. Estás poniendo la cara. ¿Qué cara? Esa de cuando te tomas el dolor como una traición personal. Me cogió la mano y sacó unas pinzas pequeñas de la caja de herramientas. Lo miré inclinarse sobre mi dedo concentrado como si estuviera operando a corazón abierto en lugar de sacando una astilla. Si no lo cuento, borra mi historial de búsqueda. Antes lo leo. Monstruo. La astilla salió. Hugo me pasó el pulgar despacio por la palma de la mano. Una vez. Quizá sin querer. Quizá no. De cualquier manera lo estuve notando el resto de la tarde. Entonces me vibró el móvil. Un correo. Entrevista final. El trabajo a 6 horas. Eso es bueno, dijo Hugo después de leerme la cara. Sí. Debería haber sonado más contento. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Un minuto después cogió el martillo y cambió de tema. Esa noche nos acostamos con más espacio entre los dos de lo habitual. Yo me quedé mirando el techo. Si me voy. Hugo se quedó muy quieto. Seguiremos hablando todos los días, ¿no? Tardó un segundo de más. Espero que sí. Giré la cabeza. No te he preguntado qué esperas. Silencio. Entonces se giró hacia mí. Sí. Su voz sonó baja. Yo quiero eso. Debería haberme sentido mejor. En lugar de eso me di cuenta de que querer algo y conservarlo no son la misma cosa. Al final de la tarde siguiente el calor había convertido la finca entera en un horno. Hugo y yo llevábamos horas acarreando pienso y rematando el último tramo de valla y cuando el abuelo Ramiro nos hizo un gesto para que lo dejáramos yo tenía la camiseta pegada a la espalda. Tiré el martillo dentro de la caja. Si tengo que tocar un poste más presento una reclamación. Hugo se secó la frente con la manga. Contra la madera. Contra la agricultura. Miró hacia los árboles. Riachuelo. 5 minutos después ya íbamos andando. El agua se agradecía muchísimo después de aquel calor,
y durante un rato volvimos a ser dos idiotas salpicándonos, empujándonos intentando hundirnos el uno al otro. Nadé hacia la parte más honda, me giré para decirle algo y de pronto un dolor me atravesó la pantorrilla. Agudo. Fuerte. La pierna se me bloqueó. Me entró agua en la boca. Intenté hacer pie, pero el fondo bajaba justo lo suficiente para que las puntas de los pies no llegaran. Hugo me vio pelearme con el agua y se rió. Muy convincente. Intenté contestar. Otro calambre me tiró de la pierna hacia abajo. La cabeza se me hundió. Durante unos segundos lo único que oía era agua. Empujé hacia arriba, no encontré la superficie y el pánico llegó rapidísimo. Entonces un brazo se cerró alrededor de mi pecho. Hugo tiró de mí hacia arriba y mi nombre le salió de la boca como si le doliera. Para cuando me sacó a la orilla ya podía respirar con normalidad. Me ardía el pecho, pero el calambre estaba cediendo. Estaba temblando, empapado y muerto de vergüenza, pero por lo demás estaba bien. Él se dejó caer de rodillas delante de mí. Mírame. Lo miré. Tenía la cara pálida, demasiado seria. Y como yo todavía estaba picado porque no me había creído, tomé la peor decisión posible. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza hacia un lado. Danny. Sus manos me apretaron los hombros. Me quedé quieto. Danny. Me sacudió. Sin respuesta. Mi plan era esperar 2 segundos. 3 como mucho. Entonces se le quebró la voz. No me hagas esto. La broma dejó de tener gracia. Empecé a abrir los ojos, pero Hugo me echó la cabeza hacia atrás, me tapó la nariz y selló su boca sobre la mía. Un aliento cálido me cruzó los labios antes de que me diera tiempo a parar la tontería. Abrí los ojos de golpe. Hugo se quedó helado. Nos miramos a un palmo de distancia. Y entonces tiró de mí hacia sus brazos con tanta fuerza que casi me vuelca hacia atrás. Pensaba que te había perdido. Le temblaba el cuerpo entero. Desapareciste y yo esperé porque creía que estabas haciendo el idiota. Lo rodeé con los brazos. Lo siento. Escondió la cara contra mi hombro. Ha sido una estupidez. Lo sé. Cuando por fin levantó la vista tenía los ojos húmedos. Le pasé el pulgar por debajo de uno. Lo siento de verdad. Hugo me cogió la muñeca. Mereces un castigo. Conseguí sonreír a duras penas. Los platos durante una semana. No es suficiente. La colada. No. Entonces, ¿qué? Me besó. No un rescate. No un ataque de pánico. Un beso de verdad. Me quedé completamente quieto. Pero no me aparté. Cuando se separó su expresión cambió al instante. Perdona. No debería haber. ¿Por qué lo has hecho? Me miró un largo momento y luego todo en su cara se ablandó. Porque te quiero. El mundo se quedó en silencio. Hugo soltó una risa nerviosa. Pensaba decírtelo el último día. No quería estropear esto si tú no sentías lo mismo. Me lo quedé mirando. Y entonces pensé en la cama. En la charca. En lo mucho que odiaba imaginarme una vida a 6 horas de distancia. Yo llevo todo este tiempo diciéndome que solo éramos muy amigos, admití, porque perder a mi mejor amigo sonaba peor que querer algo más. Hugo parpadeó. Danny. Sonreí. Somos 2 idiotas. Se rió. Esa parte me la creo. Le toqué la camiseta. Así que esta era la sorpresa. No exactamente, pensaba esperar. Pésimo plan. Y tiré de él y lo besé otra vez, más despacio, más hondo, sin nada de pánico entre los dos. Cuando por fin nos separamos, Hugo apoyó la frente contra la mía. ¿Sigues pensando que merezco un castigo?, susurré. Sonrió. Desde luego. Y por primera vez en todo el verano no tenía ni idea de qué iba a pasar después, pero sabía que quería que pasara con él. La cena no debería haber sido difícil. Llevábamos 4 años comiendo el uno frente al otro. Habíamos compartido pizza a las 2 de la mañana, habíamos sobrevivido a la comida del comedor y una vez estuvimos una semana entera comiendo cereales porque a ninguno de los dos se nos ocurrió ir a comprar. Pero por lo visto besar 2 veces a tu compañero de habitación junto a un riachuelo convierte el puré de patatas en un reto social de nivel avanzado. La abuela Amparo me pasó un cuenco de judías verdes. Estáis muy callados esta noche. Estamos cansados, contesté demasiado rápido. Muy cansados, añadió Hugo exactamente al mismo tiempo. Nos miramos. Y apartamos la vista. El abuelo Ramiro levantó una ceja. Os ha dejado hechos polvo el riachuelo. Estuve a punto de inhalar un trozo de pan. Hugo me pasó el agua inmediatamente. Cuidado. Estoy bien. Me falló la voz. Genial. Todo normal. Aquí no pasa nada sospechoso. La abuela Amparo nos observó un segundo más de la cuenta antes de volver a su plato.
Por debajo de la mesa la rodilla de Hugo tocó la mía. Esperé que la apartara. No la apartó. Yo tampoco. Aquel punto mínimo de contacto resultaba de alguna manera más peligroso que el beso, básicamente porque sus abuelos estaban a 1 metro discutiendo el precio del tomate mientras mi cerebro repetía en bucle cómo había dicho porque quiero. El abuelo Ramiro me preguntó algo. Yo asentí con seguridad. Por supuesto. Todo el mundo se quedó callado. Te he preguntado si querías más salsa. También. Hugo agachó la cabeza escondiendo una sonrisa. Le di una patada en el tobillo. Él con total tranquilidad alargó la mano por debajo de la mesa y me cogió la rodilla. Mi cuerpo entero se bloqueó por encima del mantel. Él siguió comiendo como si nada. Por debajo su mano se quedó ahí caliente firme. Lo miré. Levantó una ceja. Intenté retirar la pierna. Sus dedos me soltaron, pero no sin antes deslizarse una vez sobre la tela de mis vaqueros. La abuela Amparo me apuntó con el tenedor. ¿Tienes calor? Muchísimo. Hugo tosió contra la servilleta. Después de cenar nos ofrecimos voluntarios para fregar, sobre todo porque estar de pie el uno al lado del otro parecía más seguro que mirarnos a los ojos por encima de la mesa. No lo era. Cada vez que le pasaba un plato nuestros dedos se rozaban. La primera vez podía ser accidental, la quinta ya no. Lo estás haciendo a propósito, susurré. Él llevaba un buen rato secando el mismo plato. ¿El qué? Tocarme la mano. Estoy cogiendo platos. Llevas 10 segundos con ese. Soy minucioso. Miré hacia el salón. Me has besado 2 veces hoy. 1, 2. La primera era respiración artificial. Nuestras bocas se tocaron. Hugo se inclinó un poco más. ¿Quieres que cuente? Antes de que pudiera contestar se oyeron pasos entrando en la cocina. Nos separamos de un salto tan rápido que salpiqué agua por toda la encimera. La abuela Amparo se paró en la puerta. Sus ojos fueron de mí a Hugo y después a la cantidad sospechosa de espacio que había entre los dos. Interrumpo. No contestamos a la vez. Sonrió despacio. Interesante. Arriba cerré la puerta del dormitorio y me apoyé en ella. Tu abuela lo sabe. Hugo se sentó en el borde de la cama. No lo sabe. Nos ha mirado como si estuviera resolviendo un asesinato. Siempre mira así. Y entonces los dos miramos la cama. Ayer era simplemente una cama. Esta noche cada centímetro significaba algo. Me metí yo primero. Dormimos con normalidad. Con normalidad, o sea que me robas la manta. Es tradición. Se apagó la luz. Estuvimos mirando hacia lados opuestos quizá 1 minuto. Después los dos nos giramos a la vez. Hola, susurré. Hola. Hugo dejó la mano entre los dos. La miré y deslicé mis dedos entre los suyos. Me apretó suavemente. Si esta noche te abrazo, murmuré, no finjas que te he confundido con una almohada. Su risa baja calentó la oscuridad. Trato hecho. Y cuando me acerqué, Hugo abrió los brazos como si llevara todo ese tiempo esperando. Me desperté con la cara apoyada en el pecho de Hugo y uno de sus brazos alrededor de mi cintura. Por una vez no entré en pánico. No le eché la culpa al colchón, ni a la gravedad, ni a ningún trastorno del sueño misterioso. Simplemente me quedé ahí escuchándole el corazón y preguntándome cómo algo que ayer parecía imposible podía resultar ya tan extrañamente normal. Hugo abrió un ojo. Me estás mirando. Te estoy estudiando. ¿El qué? Si convertirte en mi novio te ha estropeado la cara. Sonrió. Resultados no concluyentes. Y entonces se inclinó y me besó en la frente. Me quedé de piedra. No, Hugo, parpadeó. No estoy emocionalmente preparado para comportamientos de novio adorable antes del café. Puedo retirarlo. Ni se te ocurra. Me subí la manta hasta la nariz. Transacción completada. En el desayuno el abuelo Ramiro anunció que la valla estaba terminada, que el huerto estaba controlado y que el trabajo duro se había acabado. Podéis disfrutar de lo que os queda de viaje. Bajé el tenedor muy despacio. Nos está diciendo que somos libres. Lleváis aquí 9 días, no 9 años. El tiempo pasa distinto bajo trabajos forzados. La abuela Amparo se rió mientras Hugo me daba con el pie por debajo de la mesa. Después del desayuno me sacó al porche. Tengo un plan. Entrecerré los ojos. La última vez que tuviste un plan acabé con novio. Te quejas. Estoy evaluando el nivel de riesgo. Hugo apoyó los codos en la barandilla. Hay un sitio para acampar escondido en el monte a unas 2 horas de aquí. Pasa un riachuelo justo al lado. No va nadie. Es un buen sitio. Acampar. Una noche. Sin chama. Tienda. Wifi. Ninguno. Me llevé una mano al pecho.
Me estás pidiendo que regrese a la edad de piedra. Confía en mí. Te va a gustar. Lo miré. Aquella seguridad tranquila suya era completamente injusta. Vale. Pero si me come un oso te voy a perseguir el resto de tu vida. Hecho. Bajamos al pueblo a por provisiones, lo cual significó básicamente que Hugo compró comida de verdad mientras yo llenaba el carro de patatas fritas, galletas, chuches y nubes de emergencia. Él sacó una bolsa. Yo metí 2. Vamos a acampar una noche. Los desastres no siguen horarios. ¡Qué desastre! El hombre. Después de la compra nos tomamos un helado. Hugo pidió vainilla porque por lo visto no tiene imaginación. Tu sabor tiene 3 colores, señaló. Eso se llama ambición. Se me quedó un poco de helado cerca de la boca. Hugo me lo limpió con el pulgar. El gesto fue tan suave que se me olvidó la broma, así que lo besé rápido y seguí comiendo. Se me quedó mirando. Y eso, gastos de limpieza. Acabamos viendo una comedia bastante mala en el cine pequeño del pueblo. A mitad de película tenía la cabeza apoyada en su hombro y su mano había encontrado la mía entre las butacas. Apenas me acuerdo de la película. Cuando salimos el cielo se estaba poniendo dorado. Hugo me apretó los dedos. No ha estado mal como primera cita. Fingí que me lo pensaba. Helado cine manitas. ¿Y has pagado tú? Le doy un 7. Un 7. Has perdido puntos por la vainilla. Negó con la cabeza. Yo me apoyé en su hombro. A lo mejor la segunda cita en el monte es más interesante. Su sonrisa cambió solo un poco. Cuento con ello. Llegamos tarde y entramos en casa como 2 ladrones hasta que se encendió la luz de la escalera y nos quedamos petrificados. Apareció la abuela Amparo en bata. Os he dejado la cena en la cocina. Mi cerebro entró en pánico antes de que el resto de mi cuerpo pudiera reaccionar. Solo habíamos salido a andar. Ella miró las bolsas de la compra que llevábamos dentro. Hugo cerró los ojos. La abuela se rió. Cenad y a dormir. 1 hora más tarde estaba otra vez acurrucado contra Hugo con el material de acampada esperando junto a la puerta. Ese sitio es especial, de verdad, susurré. Sí. Sus dedos se movían despacio por mi pelo. Nunca he llevado a nadie. Levanté la cabeza. A nadie. Hugo me besó la sien. Eres el primero. Y de pronto aquel viaje dejó de parecer solo una acampada. A las 8 de la mañana siguiente Hugo había cargado la camioneta como si fuéramos a cruzar un continente en lugar de pasar una noche en el monte. Tiendas, sacos, nevera, cacharros de cocina. Mientras tanto yo levanté mi batería portátil con la seguridad de un hombre presentando tecnología militar. Tranquilo, vengo preparado. Hugo arrancó. ¿Preparado para qué? Levanté el móvil. 2 películas descargadas. Eso no es supervivencia. Lo es cuando no hay Wi-Fi. 15 minutos después perdí la cobertura. Puse el móvil cerca de la ventanilla. Problema temporal. Dañi. Estoy comprobando las condiciones atmosféricas. El asfalto se convirtió en grava y la grava en algo que apenas merecía la palabra camino. La camioneta cayó en otro bache y estuve a punto de darme con la cabeza en el cristal. Esto no es una carretera. Esto es un conjunto de malas decisiones. Hugo se rió. Ya estamos cerca. Eso lo has dicho 4 veces. Confía en mí. Su mano se apoyó un momento en mi rodilla. Te va a gustar. Tenía razón. Poco después de las 10 dejamos la camioneta y seguimos un sendero estrecho hasta que los árboles se abrieron alrededor de un riachuelo limpio, una orilla ancha de hierba y una pequeña cascada un poco más arriba. Ni coches, ni tiendas, ni gente. Me quedé allí callado. Hugo se cruzó de brazos. ¿Y bien? Parece falso. Eso significa que es bueno. Bueno de película. Sonrió muy satisfecho consigo mismo. Este es mi sitio secreto. Lo conoce muy poca gente. Miré alrededor. O sea que esto es en realidad un programa de supervivencia de 24 horas. Hugo asintió pensativo. Buen título. Sobrevivir en el monte con mi novio. No me subestimes, he visto más de 100 videos de supervivencia. 20 minutos más tarde Hugo volvió con leña y me encontró exactamente donde me había dejado, abrazando una tienda derrumbada que se me había enrollado en una pierna. No te rías. No me estoy riendo. Tu cara sí. Dejó la leña en el suelo. Y el experto. Los vídeos estaban editados. Es todo propaganda. Con Hugo ayudando, la tienda acabó siendo una estructura en lugar de un caos de tela. Comimos lo que nos había preparado la abuela Amparo y Hugo miró de reojo las instrucciones abandonadas de la tienda. Menos mal que trajimos comida. Si no, nos habríamos muerto de hambre antes de tener refugio. Levanté mis patatas de emergencia.
Planificación estratégica. Después me llevó monte adentro. Yo esperaba bromas. En lugar de eso, Hugo conocía huellas de animales, plantas seguras, cambios de tiempo, hacia dónde giraba el sendero antes de que llegáramos. ¿Por qué esto resulta atractivo?, murmuré. Me miró de reojo. Perdona, se está volviendo atractivo. No te vengas arriba. La cascada era todavía mejor de cerca. Pedí una foto y rechacé 27. Tengo el pelo raro. Tu pelo siempre es así. Otra. Al final pusimos el temporizador y nos hicimos una juntos. En el último segundo, Hugo me pasó el brazo por la cintura. La foto nos pilló mirándonos el uno al otro en lugar de a la cámara. De vuelta alargué la mano hacia una seta roja preciosa. Hugo me agarró del cuello de la camiseta. No. Parece comestible. Eso no es una prueba. Tiene seguridad en sí misma. El veneno también. A media tarde yo estaba sudado, agotado y profundamente ofendido por la naturaleza. ¿Dónde me dujo? Hugo señaló el riachuelo. Baño natural. Entrecerré los ojos. Seguro. Lo he hecho decenas de veces. Aquello no sé por qué me dio menos confianza todavía. Aún así el agua fría sentaba de maravilla. Unos minutos después Hugo se acercó, me rodeó la cintura con los dos brazos y me pegó a él. ¿Qué haces? Abrazar a mi novio en un río. Ilegal. Abrí la boca para seguir. Y entonces me besó. Despacio, cálido, el tiempo suficiente para que se me olvidaran todas las quejas de la caminata. Cuando me atrajo un poco más le empujé suavemente el hombro, de pronto demasiado consciente de lo solos que estábamos. Deberíamos terminar antes de que se queme la cena. Hugo miró hacia la hoguera vacía. No hemos empezado la cena. Exacto. Hugo se rió, pero aquella mirada suya me acompañó todo el camino de vuelta al campamento. Para entonces el sol había empezado a bajar detrás de los árboles y el aire olía a agua fría y a humo de leña. Hugo se agachó junto a la hoguera y empezó a colocar la yesca mientras yo sacaba la comida. Y mirándolo trabajar tuve la sensación extraña de que nuestra segunda cita apenas estaba empezando y de que lo que pasara después del anochecer podía cambiar para siempre la forma en que yo recordara aquel lugar. Hicimos la cena en el fuego, lo cual significó básicamente que Hugo se encargó de la parrilla mientras yo intentaba tostar 6 nubes en un solo palo. Eso no va a funcionar. Le dio la vuelta al pollo. Te falta visión. 3 segundos después el palo entero ardía. Sáuvales. Suéltalo. Puedo arreglarlo. Dani, eso es carbón. Soplé, le di un mordisco y asentí pensativo. Crujiente. Hugo se me quedó mirando. Eres imposible. Y aún así, querido. Aquello lo cayó exactamente 2 segundos. Después de cenar nos sentamos junto al fuego, y me contó que solía venir aquí siempre que la vida se le hacía demasiado ruidosa. Problemas de familia, estudios, decisiones que no sabía cómo tomar. Miré hacia el agua. O sea que este sitio importa de verdad. Hugo apoyó el hombro contra el mío. ¿Sí? ¿Y me has traído a mí? Sus dedos encontraron los míos. Sí. Aquello significaba más de lo que yo sabía convertir en broma. Más tarde, dentro de la tienda, cerré la cremallera y me quedé escuchando algo que se movía afuera. Estamos a salvo, ¿verdad? Hugo se acomodó en su saco. De animales y de fantasmas. Se lo pensó. Animales sí. Fantasmas no prometo nada. Le tiré una camiseta enrollada a la cara. Eres horrible. Empezamos una de las películas que yo había descargado, pero ninguno de los dos la siguió. Yo no dejaba de acordarme del riachuelo. Hugo no dejaba de pillarme mirándolo. Al final giró la cabeza. ¿En qué estás pensando? En nada. Tienes la cara roja. El saco es calentito. Dani. Lo miré. Sonrió, se acercó y me besó. Esta vez no hubo pánico ni accidente ni ningún motivo para parar que no fuera querer parar. Hugo se separó lo justo para mirarme. Sigue estando bien. Asentí. Sí. Seguro. Le cogí la mano. Seguro. La película siguió sonando completamente olvidada. Nos besamos otra vez más despacio. Cada caricia venía con espacio para responder. Cada pausa parecía una pregunta. Ninguno de los dos tuvo prisa. Después de 4 años de casi saberlo, por fin nos permitimos estar cerca sin fingir que era solo amistad. Mucho más tarde me quedé dormido con la cabeza en su pecho y su brazo alrededor de mí. Cuando desperté, una luz pálida llenaba la tienda. Hugo seguía dormido. Le toqué la punta de la nariz. Abrió los ojos. Buenos días, cariño. Fruncí el ceño de inmediato. Ni de broma. Lo odias profundamente. Una pausa. Dilo otra vez. Se rió. Buenos días, cariño. Escondí la cara contra él. Eres un cursi.
Desayunamos patatas fritas de emergencia porque habíamos calculado fatal el hambre que íbamos a tener. Levanté la bolsa. ¿Ves? Planificación estratégica. Hugo me robó un puñado. Una decisión acertada. Tengo muchas. Dime una. Lo miré. Quédate. Su expresión se ablandó. Qué bien te ha quedado eso. No lo hagas raro. Dejamos el sitio limpio y nos quedamos junto al agua una última vez. Esta es mi base secreta ahora, anuncié. Hugo me pasó un brazo por la cintura. Solo si vienes conmigo. Sonreí. Evidentemente. ¿Quién te va a montar la tienda si no? En el camino de vuelta miré cómo el bosque desaparecía detrás de nosotros, y me di cuenta de que algo había cambiado. Aquel sitio había sido el secreto de Hugo durante años. Ahora guardaba también nuestra primera noche juntos, y de alguna manera eso lo convertía en el principio de algo que ninguno de los dos quería dejar atrás. Cuando llegamos a la finca, la abuela Amparo estaba regando las flores, y el abuelo Ramiro arreglaba algo junto al pajar. Hugo bajó primero. Yo fui detrás cargando una mochila, 2 bolsas de snacks vacías, y la seguridad de alguien que ha sobrevivido al monte sin wifi. ¿Qué tal? La abuela Amparo nos miró a uno y a otro. Genial, contesté. Hicimos una ruta, vimos la cascada, cenamos, vimos una película. Solo eso. Su sonrisa me pareció sospechosa. Hugo cogió la nevera. Solo eso. Los 2 días siguientes ayudamos en tareas pequeñas, aunque el abuelo Ramiro insistía en que estábamos oficialmente libres de servicio. Hugo aprovechaba cualquier ocasión para besarme cuando no miraba a nadie. Detrás del pajar. Entre las hileras del huerto. Una vez dentro del cobertizo, justo después de que yo demostrara que había contado mal una caja. Estás usando el romanticismo para ganar discusiones, susurré. Funciona, ¿no? Se inclinó otra vez. La voz de la abuela Amparo llegó desde fuera. ¿Estáis ahí dentro? Empujé a Hugo hacia atrás. Se estampó contra una caja vacía. Ella entró y lo miró en el suelo. ¿Qué ha pasado? Lo ha atacado la caja. Sus ojos se movieron muy despacio hacia mí. Una caja agresiva. Muchísimo. Asintió como si aquello fuera perfectamente razonable y se marchó. La señalé. Lo sabe. Hugo se levantó. No lo sabe. Lo sabía perfectamente. La última mañana llegó demasiado rápido. Nuestras bolsas esperaban junto a la puerta mientras el abuelo Ramiro llenaba la camioneta de manzanas, melocotones, verduras, tarros de mermelada y comida suficiente para sobrevivir otro cuatrimestre. Miré la caja de la camioneta. ¿Volvemos a la facultad o abrimos un mercado? La abuela Amparo me puso otro tupper en las manos. Galletas para el camino. Son solo unas horas. Pues cómetelas despacio. Antes de irnos los abracé a los dos. Gracias. En serio. Esto ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. El abuelo Ramiro le dio una palmada en el hombro a Hugo. Volved cuando podáis. Y luego me miró a mí. Los dos. La abuela Amparo sonrió. Conducid con cuidado. Estudiad mucho. Hizo una pausa. Y sed felices juntos. Hugo y yo nos quedamos congelados. Abuela. Ella se rió. Cuando llegas a mi edad aprendes a distinguir lo que la gente cree que está escondiendo. Me giré hacia Hugo. Te lo dije. El abuelo Ramiro se cruzó de brazos. Vosotros dos erais tan discretos como unos fuegos artificiales dentro de un pajar. ¿Y desde cuándo lo sabíais? La abuela Amparo se lo pensó. Empecé a sospechar después de lo del riachuelo. Estuve segura cuando volvisteis del pueblo. Levantó una ceja. Después de la acampada dejé de hacer preguntas. Me tapé la cara con las manos. Hugo descubrió de repente que la camioneta era fascinante. Entonces la abuela Amparo lo miró. Aunque hay una cosa que Dani seguramente no sabe. Hugo levantó la vista de golpe. Abuela. Yo bajé las manos. ¿Qué es lo que no sé? Ella sonrió. Tu compañero de habitación nos llamó casi un mes antes del viaje. Me giré hacia él. Un mes. Hugo se interesó muchísimo por las ruedas de la camioneta. Nos preguntó si podías quedarte, continuó la abuela, se aseguró de que tuviéramos sitio para ti y quiso saber qué tipo de comida te gustaba. Abuela, repitió Hugo esta vez con mucha menos esperanza. Tu abuelo sí necesitaba ayuda, añadió ella, pero ni de lejos tanta como Hugo te hizo creer. Me lo quedé mirando. Exageraste la emergencia agrícola. Hugo se frotó la nuca. Un poco. ¿Cuánto es un poco? El abuelo Ramiro juntó 2 dedos casi hasta tocarse. Según él así. Y después abrió los 2 brazos del todo. Según la realidad así. Señalé a Hugo. Planeaste el viaje entero. El viaje entero no. La pesca. Sí. El picnic. Sí. La acampada. Evidentemente.
Las galletas de canela. Hugo apartó la mirada. Puede. Me crucé de brazos. ¿Por qué? Por una vez no bromeó. Sus ojos se encontraron con los míos. Porque sabía lo del trabajo a 6 horas. Pensé que este podía ser el último verano en que tuviéramos tanto tiempo juntos. Se me borró la sonrisa de la cara. Hugo dio un paso hacia mí. No planeé que tú sintieras nada. Solo quería 2 semanas con mi mejor amigo antes de que todo cambiara. La abuela Amparo cogió discretamente del brazo al abuelo Ramiro y se lo llevó hacia el porche. Los vi marcharse y volví a mirar a Hugo. O sea que lo de la cama única también formaba parte del plan. Abrió mucho los ojos. No. Qué pena. Hugo se rió. Eres imposible. Le cogí la mano. Y aún así te organizaste un verano entero alrededor de mí. 2 semanas, corrigió. Muy distinto. Y allá. Nos fuimos con todo el mundo riéndose. 10 minutos carretera abajo, lo señalé con el dedo. ¿Ves? Tenía razón. Tenías razón. Más alto. Hugo suspiró. Tenías razón. Sonreí y le cogí la mano entre los asientos. Más tarde, cuando volvimos a nuestro cuarto de la residencia, todo estaba exactamente igual. 2 escritorios, 2 camas, 4 años de nuestra vida metidos en un espacio conocidísimo. Me quedé mirando la distancia entre los colchones. Aquí hay algo que falla. Hugo soltó la bolsa. ¿El qué? Las camas están demasiado separadas. Esa noche me llevé mi almohada a su lado. Hemos compartido cama 2 semanas, le recordé. Una noche más no debería ser un problema. Hugo sonrió. Eso me suena. Me metí a su lado. Esta vez sé lo que estoy diciendo. Meses después nos graduamos. Yo acepté el trabajo. Hugo encontró uno lo bastante cerca como para que ninguno de los dos tuviera que renunciar al futuro que quería. Dejamos de hacer planes alrededor del miedo a perdernos y empezamos a hacerlos juntos. Hugo había planeado la invitación. Había planeado el día de pesca, el picnic, la escapada al pueblo y el sitio secreto del monte. Lo que no había planeado era caerse conmigo en el agua, besarme en la hierba de la orilla, ni oírme decir que yo también lo quería. Y a lo mejor los mejores planes no son los que salen perfectos. A lo mejor solo sirven para acercarte lo suficiente como para reconocer a la persona que ya se había convertido en tu casa.